Nos sentimos agradecidos de nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje tan importante, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, Señor eterno, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén, Señor. Esperando, Señor eterno, que sus palabras lleguen a esos oyentes que están esperando, Señor, palabra de vida. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, pedimos estas peticiones y que esté con nosotros, Señor. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos una vez más por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en esta hora. Gracias por su fiel sintonía. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes, recordándole siempre que si usted tiene alguna pregunta en cuanto a algún programa que hayamos presentado en el pasado, o si necesita alguna copia de algún tema que hayamos presentado, lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestros números de teléfono o nuestra dirección postal, que damos siempre casi al final del programa, así que estén pendientes, por favor. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, vamos a continuar con lo que es hablando del agua, hermano John. Y antes de entrar en más detalle, vamos a citar un versículo que siempre utilizamos en los minutos de salud. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hermano John, en nuestro programa anterior hablamos un poco acerca de cómo tomar agua correctamente. Dimos como un tipo de fórmula para que el cuerpo pueda asimilarla y bien para el ser humano. En nuestro programa de hoy vamos a hablar en sí acerca del agua y la necesidad de beber agua diariamente. Es correcto. ¿Qué podemos añadir sobre este asunto? Es correcto. Dice dos terceras partes del cuerpo humano se compone de agua, hermano Frank. Muchas veces no lo sabemos, pero eso es lo que el cuerpo humano está compuesto. El agua ayuda a transportar los nutrientes de las células y retirar los desechos de ellas. Así que es muy importante, hermano Fran, el beber agua. Muchas personas hoy no toman agua, sino que están siempre tomando refrescos artificiales. También el agua es necesaria para la digestión, la absorción, la circulación, la excreción y la utilización de vitaminas solubles en el agua. Muy interesante. El agua, amigos oyentes, es necesaria para mantener la temperatura apropiada del cuerpo humano. Su consumo diario aumenta con la edad de las personas. El órgano que trabaja principalmente con el agua es el riñón. Y si no hay suficiente agua o líquido para remover las toxinas del cuerpo, el riñón no funciona bien como filtro y se puede enfermar. Muy importante. Hay muchas personas hoy que están padeciendo los riñones, hermano Frank, y es una enfermedad muy peligrosa. Las bebidas con cafeína y alcohol causan excreción de más agua de la que se toma. Según envejecemos, la piel y las membranas mucosas se afinan y necesitan más agua. O sea que a medida que vamos aumentando en edad, hermano Frank, las membranas del cuerpo humano van a necesitar de más agua. Existen varias condiciones del cuerpo que por sus síntomas están relacionadas con la deficiencia de agua. Por ejemplo, el estreñimiento, el flu, las infecciones del tracto digestivo. Todos los síntomas y condiciones tienen un elemento en común: el agua. Muy importante, hay muchas personas que están sufriendo de estreñimiento, hermano Frank, en este tiempo, y una de las cosas que
podemos aconsejarle a las personas que nos están escuchando en esta hora es que comiencen a tomar agua y ustedes se van a dar cuenta de que todos esos problemas de salud se van a ir corrigiendo. La forma correcta de consumir el agua es primeramente a temperatura ambiente. No recomendamos que sea agua fría, esa agua que se almacena en la nevera, hermano Frank, a veces, o en el refrigerador. No, debe ser un agua templada. Ni echarle hielo, como hay mucha gente que lo... Exactamente. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo humano, sobre todo del estómago, es aproximadamente de 95 a 98 grados. Amigos oyentes, y cuando nosotros bebemos líquidos demasiado fríos, hay una reacción bien fuerte dentro de nuestro organismo y eso puede producir dolores, cólicos, dolor de estómago, en fin, muchas cosas. Tomar por lo menos de 8 a 10 onzas de agua antes del desayuno, como dijimos en nuestro programa anterior. Si usted lo mezcla con el jugo de un limón, va a ser de mucho beneficio. Y si es el primer vaso de agua, debería de ser al agua tibia. Luego, 2 horas después de cada comida. No es recomendable, amigos oyentes, oigan bien, consumir líquidos con las comidas, hermano Fran. Esta es otra mala costumbre que nosotros tenemos. Son malos hábitos, ¿verdad?, que se adquieren durante nuestra vida, nuestros malos hábitos alimenticios, que tenemos que comer y beber líquido a la misma vez cuando estamos comiendo. Y eso agua, imagínense la soda y esas cosas. Ajá. La cantidad adecuada de consumo de aguas es 1 onza por cada libra de peso del individuo, restándole 40. O sea, si usted, por ejemplo, pesa 120 libras, debe tomar 80 onzas de agua distribuida durante todo el día. Más o menos tomar unas 10 veces ocasión en el día, hermano John. Uh-huh. De esta forma, usted se evitaría muchas enfermedades, como usted mencionó anteriormente. Las personas que trabajan en oficinas, hermano Frank, o que llevan una vida sedentaria, o sea, que están detrás de un escritorio prácticamente todo el día, no requieren la misma cantidad de agua que las que llevan una vida activa, como por ejemplo los que trabajan al sol, las personas que trabajan en la construcción o tal vez los deportistas. Las personas que tienen problemas con sus riñones deben consultar con su médico para ver cuánta agua deben tomar. Así que, hermano Fran, estamos recomendando a las personas que nos están escuchando en esta hora de volver a beber agua y dejar a un lado todo lo que tiene que ver con bebidas artificiales que están haciendo tanto daño al ser humano en este tiempo que estamos viviendo. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es el tema para hoy. El vino de Babilonia, parte número 2, con el subtítulo El ecumenismo. Uh-huh. Algo muy popular hoy en día en el mundo cristiano y ya casi, podemos decir, mundialmente en diferentes religiones. Uh-huh. Bien, pero antes vamos a leer un versículo que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Que dicho sea de paso, es el texto que hemos estado usando durante todos estos programas basados en el mensaje del segundo ángel, hermano Frank, porque ahí en ese mensaje habla prácticamente de la caída de Babilonia, la última advertencia de Dios que Él tiene para esta tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice, y otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿A cuántas naciones, hermano Frank? A todas las naciones. Increíble. Así que estemos pendientes, por favor, a este lenguaje bíblico, amigos oyentes, porque muchas personas hoy no se están dando cuenta del cumplimiento fiel de esta profecía de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8. Este sistema apóstata, hermano Fran, va a hacer beber a todas las naciones, a todos los países del mundo, con el vino de su fornicación. Vamos a ver más adelante qué significa esa palabra fornicación. También tenemos otro texto que queremos compartir con ustedes, amigos oyentes. También en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Son textos muy importantes. Dice así, y vi salir de la boca del gran dragón, dijo Juan, y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Me llama mucho la atención este texto, hermano Fran, porque aquí habla también de el poder que va a tener este sistema religioso en el tiempo del fin, conocido como Babilonia la Grande, de acuerdo a Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque no solamente va a ir a todas las naciones del mundo, como decía Apocalipsis 14:8, sino que también va a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo. Como hemos leído, en la palabra de Dios nos habla de la obra maestra de Satanás en el tiempo del fin, por medio del sistema religioso compuesto por Babilonia. Un poder religioso que engañará al mundo con el vino que hará beber a todos los reyes y moradores de la tierra, tal como lo amplía el libro de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 9, nos dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, con Babilonia, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Qué significa la palabra fornicar como aparece en los textos antes citados, o fornicación, que es lo mismo? La palabra fornicar, amigos oyentes, en el original griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es porneú. Y porneú significa actuar como una prostituta, practicar idolatría. Fíjese bien qué interesante esa definición. Aquí habla de que este sistema religioso es un sistema idólatra, hermano Frank, en otras palabras. Cometer fornicación también significa esa palabra porneú, que es fornicar. Fornicar, adulterio o prostitución, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 4203 y la página 69. Qué interesante definición, hermano Frank, da el diccionario griego para esa palabra fornicar, como aparece en Apocalipsis 18:9, donde dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella, y como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, que ha hecho beber el vino de su fornicación a todas las naciones de esta tierra. Si leemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, dice: y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. O sea que la fornicación es también la adoración a dioses falsos. Roma promueve, hermano John, una unión con todas las religiones paganas, como son los budistas y los hinduistas. Ya vimos eso y vamos a hablar un poquito más de este asunto también. De eso mencionamos en el programa anterior. Por eso esto es una falsa unión, hermano Fran. Se está promoviendo la unión de todos estos cuerpos religiosos, pero esta unión, la Biblia lo llama, amigos oyentes, no lo decimos nosotros, lo estamos leyendo textualmente de la palabra de Dios. La Biblia llama a esta unión de todas estas religiones con Roma papal fornicación, si ustedes no lo sabían. Dice el libro de Jeremías, porque estamos contestando la pregunta, ¿qué significa la palabra fornicar? Como aparece en los textos del libro de Apocalipsis, donde dice que Babilonia está fornicando con los reyes de la tierra y está fornicando con las naciones de esta tierra. Noten cómo dice el libro de Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 1. Tú pues has fornicado con muchos amigos. O sea, hermano Frank, que para ser amigos hay que fornicar con ellos. Y esto es lo que estamos viendo en estos movimientos ecuménicos que se están viendo en esta tierra, en este país y en otros países del mundo, promovidos por Roma papal. Todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que unirse independientemente a quien tú adores. En otras palabras, ese es el mensaje que está promoviendo el Papa Francisco. Tú quieres adorar a Buda, no importa, adora a Buda. Tú quieres adorar a todos esos dioses paganos, le dice a los hinduistas, adora a todos esos dioses paganos, que tenemos que ser amigos. Ezequiel capítulo 16, versículo 26 nos dice: y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos,
grueso de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Y hoy en día vemos en la actualidad como un 90% de la población egipcia es musulmana, hermano John. Es muy interesante, hermano Fran, porque la palabra de Dios no se equivoca. Dice que fornicaste con los hijos de Egipto. Hermano Fran, eso es exactamente lo que está haciendo el Papa Francisco también. Está queriendo atraer para sí, o sea, para Roma, a los musulmanes. Este es uno de los grupos que Francisco más está queriendo atraer, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En Oseas, el capítulo 4, los versículos 10 y el versículo 12, dice la palabra del Señor: comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Ahí está, hermano Fran. ¿Puede estar la presencia de Dios en esas reuniones ecuménicas, hermano Frank? ¿Qué le parece a usted de acuerdo a este texto de Oseas 4:10? De ninguna manera. De ninguna manera, porque dice, porque dejaron de servir ¿a quién? A Jehová. Ni los budistas, ni los hinduistas, ni todas esas otras religiones paganas que se están reuniendo en concilios ecuménicos con la iglesia de Roma, sirven al verdadero Dios, sirven a Jehová. Dice que son fornicarias, dice el versículo 12 de Oseas 4. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Hermano Frank, estos textos que acabamos de leer habla de la fornicación, y esta involucra el apartarse de los principios establecidos en la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención, hermano Frank, estos textos de Oseas 4, porque ahí también habla del pueblo de Dios. ¿Será que el pueblo de Dios, el pueblo que dice ser la iglesia de Dios en este tiempo del fin, estará fornicando, hermano Frank? Bueno, si vamos a Oseas capítulo 9, versículo 1, nos dice: no te alegre, oh Israel, ahí está el pueblo de Dios, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues han fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. O sea, aquí vemos el pueblo profeso de Dios apartándose de los principios de la palabra de Dios y uniéndose con las iglesias que componen a Babilonia. Es muy serio esto, hermano Fran. Es muy serio porque muchas personas hoy dicen que ellos son el pueblo de Dios. En mi iglesia, la iglesia a la cual yo asisto, dicen, esa es la iglesia verdadera. Pero no saben, porque obviamente sus ministros no se lo dicen, lo van a escuchar a través de este programa en esta hora, porque nosotros no podemos ocultar la verdad, amigos radio oyentes. Por eso este programa se llama La Verdad Presente. ¿Por qué, hermano Fran? Porque muchas de estas personas no saben de que sus líderes lo están llevando a fornicar y a unirse con Babilonia. Y lo dice el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 1. Mi pueblo se ha apartado de Dios y está fornicando, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras se revelan dos iglesias, amigos oyentes, la verdadera y la falsa, por supuesto, que están dramáticamente opuestas la una con la otra. Dios le da el título de sinagoga de Satanás a la iglesia falsa o apóstata. Prestemos atención lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 3. Repito, Apocalipsis 3, versículo 9, nos dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, hermano Fran, a los que dicen ser el pueblo de Dios, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, hermano Fran, aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, que dicen ser la iglesia verdadera, pero que se están apartando de los principios de la palabra del Señor y se están uniendo con Babilonia, el Señor los llama la sinagoga de Satanás. Unos punticos tenemos aquí, hermano John, que la obra maestra de Satanás es falsificar la verdadera iglesia de Cristo. Él tiene una maravillosa organización
y una inmensa membresía. Y la gente dice, pero bueno, aquí está Dios. Donde está la gran mayoría, según ellos. El falso sistema religioso de Satanás, el cual usa para engañar al mundo entero, carece de todo para hacerlo completo y genuino. Amigos oyentes, sus ministros son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman en apóstoles de Cristo, y da tristeza, hermano Frank, que la gran mayoría de estos ministros lo único que buscan es una remuneración monetaria, o sea, buscan llenar sus bolsas, por supuesto, de la generosidad de muchas de estas personas que asisten a sus congregaciones. Bueno, el apóstol Pablo nos advierte de este asunto. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 nos dice, pues estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que son obreros fraudulentos, hermano Frank, cometen fraude con el evangelio, hermano Frank, porque no están predicando la verdad en sus respectivas iglesias y están ganando grandes sumas de dinero. Eso es lo más triste, y por eso Dios los reconoce o los ve como obreros fraudulentos. Es por medio de la mezcla de las falsas enseñanzas con la verdad, como lo vimos en la reunión de todas las religiones con el obispo de Roma en Asís, en nuestro programa anterior. Ustedes recordarán que se promueve, hermano Frank, a nivel mundial la falsedad de este sistema religioso o de esta iglesia. La verdadera iglesia de Dios, en contraste, no buscará a aquellos que no lleve su marca y su aprobación. El mismo Cristo declaró que la adoración divina que se mezcla con lo humano y diabólico no tiene ningún valor. En Marcos capítulo 15, versículos 9 y 13 nos dice... Mateo, capítulo 15, los versículos 9 y 13 nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y el versículo 13 nos dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Importantes versículos y palabras muy profundas de nuestro Señor Jesucristo contenidas en esos textos que usted acaba de citar. Siendo, hermano Frank, que la adoración creada por el hombre es en vano y no tiene valor porque es una falsedad, debemos de tener una norma para probar todas las doctrinas bíblicas y determinar qué es la verdad. ¿Cuál es esa norma? Amigos oyentes, ¿cómo nosotros podemos probar si una doctrina que enseña determinada iglesia tiene la calidad o la aprobación de la palabra del Señor? Bueno, en Isaías capítulo 8 y el versículo 20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, todavía están en tiniebla, en otras palabras. En Apocalipsis 17 vemos el cuadro profético de Dios de la iglesia falsa. El símbolo que usa la Biblia es una mujer, así como describe a la verdadera iglesia como la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 17:1 nos dice, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Amigos oyentes, el Señor describe claramente cómo este poder religioso apóstata llevará a multitudes a la ruina, hermano Frank. O sea que a la iglesia que se hace referencia en esta profecía que usted acabó de leer en Apocalipsis 17:1, y dicho sea de paso, recomendamos a las personas que nos están escuchando en esta hora de que lean todo ese capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Esta profecía tendrá el dominio universal, o sea, este poder, esta iglesia que se hace referencia en esta profecía bíblica, tendrá el dominio universal porque ella es la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Lo acabamos de
de citar, y también lo podemos leer en Apocalipsis 17:15. Y las aguas, amigos oyentes, en profecía bíblica, representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está en el verso 15, en la segunda parte. Muy importante, hermano Fran. O sea que esta iglesia apóstata en el tiempo del fin va a tener mucha influencia, hermano Fran, sobre prácticamente, como decíamos en los textos que dimos de introducción en Apocalipsis, va a tener mucha influencia sobre los reyes y sobre los países de esta tierra. Esto demuestra que muchas naciones estarán bajo el dominio de este poder religioso apóstata. Prácticamente lo que la Biblia nos está mostrando es que Babilonia es una falsa iglesia que tratará de extender su brazo para abrazar a todas las masas y todas las religiones del mundo y a todos los reyes o gobernantes de la tierra. La historia, amigos oyentes, atestigua el cumplimiento de esta profecía bíblica, siendo vista por la posición ocupada por los siglos, o por siglos diríamos, por la Iglesia Católica Romana, cuando los reyes y sus súbditos por igual se sometían a sus mandatos, hermano Frank, que todo eso está en la historia, por supuesto. Por medio de la unión de las doctrinas cristianas y paganas en los primeros siglos y por la unión de iglesia y estado desde el tiempo de Constantino hasta el reino de Justiniano, fue traído la eminencia pontificia y la majestuosa autoridad del falso sistema que está descrito en la profecía bíblica. Se describe a esta iglesia cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Así lo dice el libro de Apocalipsis, amigos oyentes. Apocalipsis capítulo 17, versículos 2 y versículo 18, que nos dicen: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, o sea, con la gran ramera o Babilonia la grande, como lo describe el mismo capítulo. Sigue diciendo el texto: y los moradores de la tierra. Ahí está, hermano Frank, esta iglesia va a tener un poder a nivel mundial, no es cualquier iglesia. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Esta iglesia, hermano Frank, habla y los moradores de la tierra escuchan, inclusive incluyendo en que esas doctrinas o esas enseñanzas van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Versículo 18 de Apocalipsis 17. Y la mujer, que nosotros sabemos que una mujer en profecía bíblica representa una iglesia, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Nuevamente, la palabra de Dios es enfática, hermano Frank. Reina sobre los moradores de la tierra y reina sobre los reyes de la tierra. Aquí podemos ver claramente, hermano Frank, una descripción del poder y la influencia que tendrá Babilonia sobre los gobernantes y sobre los ciudadanos o sobre las personas de esta tierra. Estas palabras, amigos oyentes, que acabamos de citar, se refieren a la unión ilícita entre los reyes de la tierra y a una iglesia corrupta y apóstata. La condición que la condujo a su fornicación fue su traición al pacto sagrado de su verdadero esposo, o sea, Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Hoy en día se ha reemplazado por otro personaje, hermano John. Usted tenía un texto bíblico, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice: porque Cristo, el marido, es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea que es claro, la Biblia es clara en cuanto a quién es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia, hermano Fran, que en la Biblia o en profecía bíblica la describe como Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, fue en pos de sus otros amantes, quienes le darían las cosas materiales de la vida. O sea, eminencia política, posición social y finalmente la más alta posición, la de una reina coronada con un trono real, ¿verdad? Usted tenía un texto en Apocalipsis que podemos añadir. Claro, Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra, o sea, los moradores de la tierra y también los gobernantes de todos los países del mundo, han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De esta manera, hermano Frank, esta iglesia cortejará la amistad ¿de quién? Del mundo, de todas las religiones del mundo, deshonrando hacia Dios con el resultado de un declive y sequedad espiritual. Las lluvias del Espíritu Santo no pudieron ser derramadas durante la Edad Media por causa de la infidelidad a la ley y a la palabra de Dios. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Cuáles son algunas de las formas que Babilonia tratará de lograr para alcanzar todas las religiones y habitantes de la tierra? Bueno, la respuesta es por medio del llamado ecumenismo. Hagamos brevemente un recuento, hermano John, histórico del ecumenismo y sobre su origen o sus comienzos. El ecumenismo, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían o no saben lo que esa palabra significa, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de todos los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. No importa la doctrina que tú creas o la creencia, inclusive dentro del mundo cristiano. O dentro de otras religiones no cristianas. No importa lo que tú adores, hay que unirnos. Y todo esto es prácticamente ecumenismo. Y vale la pena mencionar, hermano Frank, que Roma dice que está tratando de atraer a todas las religiones del mundo a la madre iglesia. Qué interesante eso. Vamos a hacer un pequeño recuento, como usted lo dijo. En cuanto al ecumenismo, vamos a hablar de la segunda etapa, porque tenemos una primera etapa, pero el tiempo no nos daría para abarcar la primera y la segunda. Así que nos vamos a limitar a hablar de la segunda etapa, que comenzó más o menos por el año 1938 hasta la actualidad. ¿Qué podemos decir? Esta etapa coincidió con la historia del Consejo Mundial de Iglesia, conocido como CMI. Su estatuto fijado provincialmente en Utrecht. Eso es allá en Holanda. En 1938, a causa de la Segunda Guerra Mundial, no fue adoptado hasta la Asamblea de Ámsterdam en 1948. El Consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Así que presten mucha atención, amigos oyentes, lo que nosotros estamos diciendo o leyendo. Todo esto es sacado de una enciclopedia, no es invento nuestro. Ustedes lo pueden corroborar en una enciclopedia o en la internet, donde ustedes deseen hacerlo. Fíjense bien que la enciclopedia nos está diciendo claramente, hermano Frank, que el Consejo Mundial de Iglesias, cuando fue creado por los años 1938 en adelante, pues no pretendía ser una super iglesia, o sea, una sola iglesia, sino una comunidad de iglesias. Muy interesante. Vamos a seguir ampliando en cuanto a esto, en cuanto a lo que significa la palabra ecumenismo, de dónde vino ese término. En cuanto a la Iglesia Católica, el Papa Juan XXIII, oigan bien, produjo un cambio de rumbo con la creación del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. O sea, hermano Frank, que Juan XXIII fue el primer Papa que empezó a promover la unión de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque Roma tenía otra plataforma, obviamente, antes de Juan XXIII. Una comisión preparatoria para el Concilio Vaticano II. Ahí fue que comenzó a crecer esa plantita prácticamente, hermano Frank, durante el Concilio Vaticano II, que más tarde recibiría el nombre del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. El 6 de junio de 1960, oigan bien, Juan XXIII, o sea, el Papa Juan XXIII, designó al cardenal Agustín Bea como primer presidente del recién creado secretariado. Ahí podemos ver, hermano Frank, que la Iglesia de Roma no se iba a quedar atrás. Ya para los años 1938, el Concilio de Iglesia fue formado
Y Roma papal, por supuesto, quería buscar la unidad de todos los cristianos. Y ese es el plan, por supuesto, de Satanás, amigos oyentes, como lo describe la profecía de Apocalipsis 17. Como usted dice, la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II estableció, entre otros puntos, lo siguiente. Primero, el ecumenismo debe ser fomentado por los obispos, según el decreto de Christus Dominus, página 16. Los presbíteros, dice esta resolución prácticamente que se hizo durante el Concilio Vaticano II, hermano Fran, dice la Iglesia Católica que los presbíteros no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Esto está en el decreto Presbyterorum Ordinis, número 9. Número 3. Se ha de cultivar el espíritu ecuménico entre los neófitos. Eso está en el decreto Ad Gentes Diminutus, números 15. Número 4, dice este convenio que se llevó a cabo, esta resolución que se llevó a cabo durante el Concilio de Vaticano II, número 4, se exhorta a los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. Decreto Unitatis Redintegratio, número 4, hermano Frank. Punto número 5. Los católicos en su acción ecuménica deben sin duda preocuparse de los hermanos separados. Hermano Frank, haga una pausa ahí. A partir del Concilio Vaticano II, ya por los años 1960, ya la Iglesia de Roma no llamaba a los que no eran católicos, no los llamaba hermanos separados, los llamaba herejes. Okay. ¿Me entiende? Entonces, a partir de ese Concilio Vaticano II, ya comienza a llamarlos hermanos separados. Orando con ellos, dice aquí este decreto, tratando con ellos de las cosas de la iglesia y adelantándose en su encuentro. Según el decreto, Unitatis Redintegratios. Número 4. Dice que tratando con ellos de las cosas de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Por supuesto, de la iglesia de Roma, amigos oyentes, no de otra iglesia. El punto número 6 de este convenio o de este decreto que se llevó a cabo en el Concilio Vaticano II, que fue fundado prácticamente por el Papa Juan XXIII. Él murió, el concilio no terminó, hermano Frank. Durante el reinado de Juan XXIII, el que lo concluyó fue el Papa Pablo VI. Fíjense lo que dice el punto número 6. Es necesario que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos procedentes del patrimonio común que se encuentran entre los hermanos separados. Decreto Unitatis Redintegratio, número 4. Tenemos un documento, hermano John, de una prensa una prensa católica. Así prensa se llama. Así prensa, que tiene un título que dice: un cristiano sin la Virgen y sin la Iglesia está huérfano, dice el Papa Francisco. ¿Qué podemos decir en cuanto a esa noticia, hermano Frank? Yo no entiendo a las personas, hermano Frank. Salió en el Vaticano el 29 de julio de 2014. Y dice: el Papa Francisco se encontró la tarde de ayer ante la réplica de la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en el Vaticano con un grupo de jóvenes a quienes le dio algunas pautas para su discernimiento de su vocación espiritual, y les agregó que sin la Virgen María y sin la Iglesia un cristiano está huérfano. Hermano Fran, esto es, las personas cuando oyen estas noticias, amigos oyentes, piensan de que el Papa Juan Francisco se está dirigiendo solamente a un grupo de personas allí minoritarias, pero el mensaje que él está promoviendo es un mensaje al mundo, hermano Frank. Como ya dijimos, este mensaje de Babilonia la Grande iba a repercutir no solamente a los católicos, sino a los moradores de la tierra y a todos los reyes de la tierra. O sea, lo que el Papa Francisco está diciendo, hermano Fran, en pocas palabras, está diciendo que sin la adoración a la Virgen María y sin ser miembro de la Iglesia Católica Romana,
el cristiano está pues prácticamente huérfano. O sea que para nosotros dejar de ser huérfanos, hermano Frank, tenemos que hacer dos cosas. Adorar a la Virgen María, número uno, y ser miembros de la Iglesia Católica Romana. El Santo Padre, sigue diciendo esta noticia, indicó a los jóvenes que la vocación se busca como un niño, sostenidos de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, no de Jesús, hermano Frank, sino de la Virgen María. Y sigue diciendo la noticia, para hacer el test de una vocación cristiana correcta, hace falta preguntarse, ¿cómo está mi relación con estas dos madres que tengo? Con la Madre Iglesia y con la Madre María. Hermano Fran, me llama mucho la atención porque estamos leyendo una noticia católica romana. Queremos, hermano Fran, ¿por qué no repite la fuente, por favor? Porque es importante que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan de que esto que nosotros estamos leyendo no es invento nuestro, sino que está en la misma agencia de noticias católicas. Así prensa y fue publicada el 29 de junio en el Vaticano del 2014. Hermano Fran, ya dice el Papa Francisco, no lo decimos nosotros, la pregunta que usted leyó, no sé si las personas captaron la pregunta del Papa Francisco. ¿Cómo está mi relación, pregunta él, con estas dos madres que tengo? O sea, con la Madre Iglesia y con la Madre María. Hermano Frank, solamente hay una Madre Iglesia, según el Papa Francisco, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero el libro de Apocalipsis claramente dice, Apocalipsis 17, versículo 5, presten mucha atención, amigos oyentes, Apocalipsis 17, 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y lo más grave del asunto, hermano John, es que la Iglesia Católica Romana le ha hecho creer al mundo que la Virgen María está en el cielo, cuando en realidad la Biblia no enseña que ella esté en el cielo. Está descansando en el polvo de la tierra esperando la segunda venida de Cristo. Y como usted lo ha dicho, hermano Franco, uno de los falsos métodos que usará la Iglesia de Roma para atraer al mundo hacia ella es a través de la falsa adoración de la Virgen María. ¿Cómo poder adorar a alguien que está muerto, hermano Frank? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque el Papa Francisco dijo que si el que estaba sin la adoración a la Virgen y sin pertenecer a la Madre Iglesia era prácticamente huérfano. Pero ¿qué nos dice la Escritura, hermano Frank? Esto es como usando como a la Virgen como un escudo prácticamente. Juan capítulo 14, versículos 16 y 18 nos dice, y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí no dice María, hermano John, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros y no os dejaré huérfano. Ahí está. Vendré a vosotros, dijo Jesús. O sea, hermano Frank, que ¿a quién nosotros le vamos a creer? ¿A Francisco o a lo que dice la palabra del Señor? Francisco dice que sin la adoración a la Virgen María estamos huérfanos, pero el Señor en su palabra dice que sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, ahí verdaderamente estamos huérfanos. Mientras que el Papa Francisco asevera que sin la Virgen María estamos huérfanos, es evidente, hermano Frank, que la única forma para tratar de afirmar tal falsedad es echando por tierra la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Papa Francisco, o sea, la Iglesia de Roma. Cristo mismo le prometió a sus discípulos que les daría al Espíritu Santo, no a la Virgen María, para que no fuesen huérfanos. El Papa Francisco dijo también, la desunión entre los católicos y evangélicos es obra del diablo. Eso es otra noticia que también tenemos que traer, porque esto es parte del ecumenismo, hermano Frank. Esta noticia salió en www.noticiacristiana.org.
Esto es del 2 de junio del año 2015. Noten lo que dice esta noticia. El Papa Francisco ha dicho que es el mismo diablo el causante de que los evangélicos, católicos y otras denominaciones estén divididas. Él rechazó la idea de que es una herejía creer que todos los cristianos sean uno. Por supuesto, hermano Fran, vale la pena decir que nosotros no estamos en contra de la unión, pero la unión basada en la verdad y en lo que dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? La división es la obra del padre de la mentira, el padre de la discordia, según Francisco, que hace todo lo posible para mantenernos divididos. O sea, él está haciendo todo lo posible, hermano John, por unirse y unir a todas las iglesias. Independientemente de la creencia que todas estas iglesias profesan, hermano Frank. Ahí donde está el meollo de toda esto es una falsa unión. No es una unión verdadera. Nosotros estamos a favor de la unión, amigos oyentes, pero siempre y cuando esa unión tiene que estar basada en la verdad, no en la mentira. Dijo Francisco este mensaje en un mensaje en video tras una reunión patrocinada por el movimiento Juan 17, una cosa que está muy de moda hoy en día, hermano John. Es correcto. Tenemos otra noticia por aquí, hermano Frank. El Papa Francisco pide perdón por la persecución que sufrieron los pentecostales. Oigan bien, si hay alguna persona pentecostal que nos está oyendo en esta hora, dice esta noticia: yo soy el pastor de los católicos, dice Francisco, hermano Fran, y yo pido que perdones a mis hermanos y hermanas que no entendieron y fueron tentados por el diablo. Según el Papa Francisco, hermano Fran, pidió perdón por la persecución que sufrieron por décadas los pentecostales italianos tras una reunión que tuvo con unos 300 evangélicos de Estados Unidos, Argentina e Italia en la ciudad sureña de Caserta el pasado lunes. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? El Papa Francisco está arreglando el asunto a aquellos que ya están muertos, hermano John, que se fueron con esos pecados y él está pidiendo perdón a nombre de ellos ahora. Los católicos persiguieron y denunciaron a los pentecostales. De aquí viene este perdón. Casi como si se tratara de una locura, dijo Francisco. Yo soy el pastor de los católicos y le pido que perdonen a mis hermanos, como usted acaba de leer, y porque no entendieron y fueron tentados por el diablo. Hermano Fran, esto es uno de los métodos que está usando la iglesia de Roma para atraer a todas las iglesias bajo las alas del ecumenismo y la unión ilícita no aprobada por la Biblia. Esto se llama prácticamente fornicación, como lee el libro de Apocalipsis. Hermano Fran, esta noticia salió en noticiascristiana.com del 31 de julio del año 2014. Tenemos otra noticia por ahí, ¿verdad? Aquí hay un subtítulo, hermano John, que dice que el Papa Francisco también dice que el Corán y la Biblia son lo mismo. Increíble. Imagínense. ¿Qué podemos agregar, hermano, en cuanto a esa noticia, hermano Fran? Dice aquí: Jesucristo, Mahoma, Jehová, Alá, estos son todos los nombres utilizados para describir una entidad que es claramente la misma en todo el mundo, dijo el Papa Francisco. En un reciente encuentro, oigan bien, amigos oyentes, esta noticia, en un reciente encuentro, el obispo de Roma se dirigió a los seguidores católicos para hablarles acerca de la importancia extrema de exhibir la tolerancia religiosa. Hermano Frank, ahí podemos darnos cuenta de que hay que pasar por alto las falsas enseñanzas que promueven otras religiones. Esto es lo que está haciendo el Papa Francisco. ¿Se recuerda el texto que leímos en Oseas anteriormente? De que el pueblo de Israel había fornicado ¿con quién? Con Egipto. Durante su discurso de 1 hora, un sonriente Papa Francisco les dijo a los huéspedes del Vaticano que el Corán y las enseñanzas espirituales contenidas en este libro, que nosotros sabemos que el Corán es el libro de los musulmanes, son tan válidas como la Santa Biblia, hermano Frank. ¿Qué le parece, hermano Frank, esta noticia? Jesucristo, Mahoma, Jehová, Alá. Estos son todos los nombres utilizados para describir una entidad
que es claramente la misma en todo el mundo, dijo Francisco. Durante siglos la sangre ha sido derramada en vano por el deseo de separar nuestra fe. Esto, sin embargo, debe ser el mismo concepto que nos une como persona, como naciones y como un mundo unido por la fe. Pero hacemos una pregunta, hermano John, ¿cuál fe? ¿La fe católica mezclada con los musulmanes? Sigue diciendo esta noticia, hermano Frank, juntos podemos lograr una era sin precedentes de paz. Todo lo que necesitamos para alcanzar tal estado es el respeto de las demás creencias, porque todos somos hijos de Dios. Oigan bien, hermano Frank, dice que todos somos hijos de Dios, dice Francisco, sin importar el nombre que elegimos para dirigirnos a Él. Podemos lograr cosas milagrosas en el mundo mediante la fusión de nuestra fe, y el tiempo para tal movimiento es ahora. Ya no tendremos que sacrificar a nuestros vecinos por las diferencias o referencias a su Dios, dijo el Papa, según publicó el diario inglés National Report. Dijo él que todos somos hijos de Dios, hermano Fran. Bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice, por cuanto soy hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿El espíritu de quién? De su Hijo. De su Hijo, claro. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, hermano Frank, que para ser un hijo de Dios tenemos que creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y lo menos que creen los musulmanes es en ¿quién? En Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y lo vamos a ver más adelante y vamos a citar el Corán en esta hora. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 nos dice también, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Papa Francisco, hermano Fran, yo no sé si él sabe distinguir entre la Biblia, la palabra de Dios que estamos citando en esta hora, y la falsa enseñanza del Corán. Es evidente que este Papa está comparando un libro como el Corán, que niega la divinidad de Cristo, con la Biblia, hermano Frank. Esto es simplemente el vino de su fornicación que le está dando a beber a todas las naciones, como lo dice el libro de Apocalipsis. Es simplemente una tragedia prácticamente lo que nosotros estamos mencionando en esta hora. Acuérdense, amigos oyentes, que el Islam enseña que Jesús no era más que un profeta. Niega el mensaje central del cristianismo y al negar la divinidad, crucifixión y resurrección de Jesús, imagínense, se lleva el plan de salvación completo, hermano John. Sí, vamos a citar algunas porciones del Corán, el libro de los musulmanes. Presten mucha atención, amigos oyentes. Número 1, escuchen, los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado, hermano Frank, y mucho menos que murió en la cruz. Dice el Corán 4:157, y dijeron, o sea, los judíos, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen sus suposiciones y ciertamente no lo mataron. O sea que el Corán niega, hermano Frank, radicalmente de que Cristo es el Hijo de Dios número 1 y de que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Corán 5:17 nos dice, ciertamente cometen blasfemias aquellos que dicen que Alá es Cristo, el Hijo de María. Muy interesante, y termina el Corán 5:75 diciendo, Cristo, el Hijo de María, no era más que un mensajero. Muchos fueron sus mensajeros que pasaron antes que él. Su madre era una mujer sincera. Ambos habían tomado sus alimentos diariamente. Hermano Frank, queda pues establecido de que los musulmanes no creen en que Cristo era el Hijo de Dios,
y mucho menos el Salvador del mundo. Y me llama mucho la atención porque Gálatas, como habíamos citado el apóstol Pablo, dice que sois hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habemos creído por la fe en Cristo Jesús como el Salvador del mundo, de acuerdo a Gálatas 3:26. Hermano Fran, y el Papa Francisco dice que todos los musulmanes y todas las religiones del mundo hay que aceptarlas, hay que unirse, porque todos somos hijos de Dios, dice él. Amigos oyentes, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pero vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder. Así que estamos haciendo un llamado y dar para cada uno de ustedes. Nos damos cuenta de que el tiempo del fin está a las puertas, de que este poder representado por Babilonia la Grande está haciendo, hermano Fran, una obra majestuosa en esta tierra para promover la unidad de todas las religiones del mundo y obviamente con el propósito de destruir a la verdadera iglesia, que es el pueblo de Dios, reflejado en Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hacemos un llamado final a esta radioaudiencia que nos escucha en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Si usted desea escribirnos, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigos oyentes, si desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos encantaría conocerles y adorar con ustedes. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert Avenue, Avenida Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.